Bueno, vamos a continuar con la vida de este hombre tremendo. Bueno, entonces John Wycliffe pues comienza a ya darse cuenta de muchas cosas. Entonces él se preguntaba al ver toda la corrupción, que para él ya era claro, ya no era, ay no, estaré viendo cosas que otros no ven, no, ya era claro para él. Y él se preguntaba dentro de sí mismo, ¿cómo puedo exponer y contrarrestar esta corrupción? Se preguntaba. Él sabía que el engaño en el que los líderes de la Iglesia Católica habían metido a la gente era grande, era un engaño colosal, que para revelarlo así de un golpe, pues no iba a ser fácil. Entonces él decidió hacerlo poco a poco. Acuérdense que como no había otra iglesia, pues no se podía ir a congregar a otra iglesia, ¿no? Entonces tenía que estar allí. Ahora, déjenme decirles un dato muy importante. Todos estos hombres no tenían en mente dividir la iglesia, ¿eh? Esa no era su intención. Ellos querían que la iglesia y los maestros de la Biblia, los pastores o los sacerdotes, que entonces ya se denominaban, los teólogos, volvieran a las Escrituras para que éstas fuesen enseñadas al pueblo y que la gente recibiera la palabra de Dios. Entonces, dice su historia que en 1376 él escribió tipo panfletos o trípticos, tratados, donde él exponía con textos bíblicos la codicia de la iglesia, la avaricia. El mismo obispo de Londres, dice la historia, que pues se sintió aludido allí mismo en su país, y dice la historia que en febrero de 1377 el obispo de Londres lo mandó llamar porque tenían unos cargos de herejía en contra de John Wycliffe. Y dice la historia que cuando llegó John Wycliffe a la catedral de San Pablo, que todavía está en pie, que es ahí en Londres, que cuando él llegó dice que lo estaban esperando el obispo y todo su séquito, ¿no? De pues arzobispos, etcétera, cardenales, sacerdotes, etcétera. Pero en ese tiempo ya John Wycliffe contaba con un buen número de gente que estaba siguiendo su enseñanza. De manera que cuando él llega, dice la historia, cuando llega a la catedral de San Pablo, pues los que estaban en contra de él, la gente del pueblo, los clérigos, estaban metidos ahí, adentro de la catedral. Y empezó el ataque verbal y luego físico, se agarraron, se trompearon. Entonces, los seguidores de John Wycliffe, y él les decía, no, él decía que no se trataba de... Pero pues estos era el pueblo en bruto, ¿no? Ignorantes de la vida espiritual y cuanta cosa. Total, se alma ahí la trifulca. Y dice la historia que pues algunos querían linchar a John Wycliffe, pero por soberanía de Dios salió ileso, tipo San Pablo, cuando lo bajaron de en una canasta para que huyera. Entonces el Papa Gregorio XI, cuando se enteró que el juicio que el obispo de Inglaterra le iba a hacer a John Wycliffe, cuando se enteró que había fracasado, pues le querían dar cuello ya. Entonces el Papa emitió 5 bulas papales. ¿Saben lo que es una bula? Una bula papal son decretos que ellos hacen. O sea, yo, el Papa fulano de tal, decreto que van a pagar tal impuesto. O sea, ellos eran... Entonces las bulas papales eran decretos que el Papa hace, que se tenían que obedecer sí o sí. Y en una de esos bulas papales, que eran escritos pues, decía lo siguiente: a los eruditos de Oxford,
¿cómo es posible que hayan permitido que la cizaña brotara en su gloriosa universidad, en medio del trigo, del trigo? Y lo peor, dice, ustedes no han hecho nada, y siguió creciendo. Entonces en la bula papal los amenaza. La amenaza decía, si no hacen que la boca de John Wycliffe calle, sus almas corren peligro de irse al infierno. y es obvio, ¿no? Pues imagínate, el Papa infalible, no se equivoca, lo que dice el Papa es voz de Dios, pues ¿qué sucede? Pues los eruditos allí de Oxford, bueno, pues dijeron, pues ¿qué hacemos? Entonces hacen un concilio, se juntaron ahí mismo en la universidad y llegaron a una conclusión muy interesante. La escribieron y se la enviaron a Gregorio XI y decía lo siguiente: las afirmaciones de John Wycliffe, aunque suenen mal, no suenan bien, no son erróneas, son ciertas. Ay, no, ahora sí, como decimos en México, ándale, ¿verdad? Pues John Wycliffe es citado a la corte para responder a los cargos que el Papa mismo le hizo. Entonces dice la historia que él estaba de pie, estaba el Papa allí en su trono, él está de pie ante decenas de obispos, sacerdotes, y empezó a escuchar las acusaciones que le estaban leyendo. Eran un montón, ¿sí? Entonces John Wycliffe contestó lo siguiente, cuando le dice, ¿qué dices a las acusaciones? Entonces John Wycliffe responde, yo, Juan Wycliffe, niego que el Papa tenga derecho alguno al dominio político. Y lo tenía enfrente. Mira, para hacer una cosa así necesitas tener valor, ¿eh? ¿Cómo describir eso? Es que ir, acuérdense, ante el soberano del universo, ante el que no se equivoca, pararse enfrente y decirle que está mal, que está equivocado, que lo que está haciendo es antibíblico y que está ofendiendo a Dios. Bueno, ustedes están sentados ahí y dicen, ay, qué valiente, ¿verdad? Qué valiente John Wycliffe. Traten de pensar. Miren, se los voy a contar para que más o menos traten de ubicar la cosa. Es como si ahorita Dios te dice, ve con los del canal ese y ve y diles que por qué venden los milagros. ¿Verdad? Ya se así, no, yo no, que vaya otro, que vaya otro. ¿Y qué si Dios te dijera? ¿Lo harías? Cuando menos les mandarías un correo electrónico. Ya ven, nadie dice nada. Entonces pues no quedábamos en que lo que menos espera el Señor es eso, que defendamos la fe. No, tenemos que hablar, hermanos, tenemos que denunciar las mentiras, y eso nada más ir al canal de aquí de Guadalajara, el enlace que está aquí en la colonia esa, Las Águilas, un canalito. Este era el Papa, hermanos, era el Papa. Y él se planta y dice, yo niego que usted, señor Papa, tenga por Dios dado el poder político, civil, y tampoco usted puede descalificar a nadie por medio de bulas papales, le dijo. Hágalo por las Escrituras, porque es necesario obedecer a Dios y no a los hombres. No. Bueno, esto lo tomó él de Hechos capítulo 5. No, cuando él se presenta desde el Papa, acuérdense que él ya había y estudiaba las Escrituras de una manera fuerte, ¿no? Y Hechos 5:25.
Habían metido a los discípulos a la cárcel. Un ángel llegó, les abrió la puerta y salieron y andaban allá predicando. Los habían metido a la cárcel por andar predicando. Entonces llega un ángel, les abre la puerta y se salen y siguen predicando. Entonces van y los buscan, dice, pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó. Fíjense, el sumo sacerdote, el papa de aquel tiempo, les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, o sea, en el nombre de Jesús? No les enseñamos, no les prohibimos, no les dimos instrucciones, y ahora, dice, habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, porque decían que había muerto por todos, pero pues que lo mataron estos que estaban ahí, ¿no?, en el trono papal de aquel tiempo. Entonces fíjate lo que dice el 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué es necesario? A mí qué me importa que diga el apóstol Armando Negocios de la Cruz lo que diga. A mí qué me importa que diga la apóstola aquella cubana, la profetisa esa Jezabel. A mí qué me importa lo que dice. A mí qué me importa lo que dicen, a mí qué me importa lo que enlace anda, el negocio que anda haciendo. A mí qué me importa. A mí lo que me importa es la palabra de Dios. Y hay que denunciar, hermanos. ¿O qué? ¿Se van a quedar con los brazos cruzados? Por quedarnos callados, la iglesia está así. Pero Dios siempre, si los que tienen miedo y temen: ay no, yo soy hombre de paz. Paz, paz, paz. El que mete paz saca más, dice. Entonces, no, yo amor y paz, y aún hay más. Yo soy un hombre de paz. Y confunden ser hombre de paz con defender el evangelio. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, ante las corrupciones de la iglesia cristiana de hoy, nos vamos a quedar con los brazos callados, hermano. No deberíamos. John Hus, adelantándome un poquito, dijo lo siguiente, que fue otro de los reformadores, dijo: si no hablamos la verdad, traicionamos la verdad. Si no hablamos la verdad, traicionamos la verdad. Entonces, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando recibo correos que son, ya a veces ni me doy, a veces ya digo: ¿qué voy a hacer, Señor? Son un montón, que están entrando un montón de correos. Y me dicen: pastor, ¿qué hago? Dice: el pastor ya lo descubrieron que se robó el dinero de la administración. Aparte, pues tiene su esposa y tiene 2 novias ahí en la congregación, todo el mundo sabe. Pastor, ¿qué hago? Dicen. ¿Saben qué les contesto yo? ¡Salte de ahí! ¿Qué estás haciendo ahí? Oiga, pastor, nos dijeron, ¿se acuerdan el asunto ese de que se meten al vestido? ¿Sí se acuerdan que se los conté? Hay cada doctrina de demonios, hermano, cada cosa torcida. Bueno, ve y habla con el pastor y dile: oiga, pastor, lo que usted enseñó, pues enséñenos en la Biblia, porque usted nomás habló. Por eso dicen que yo ando dividiendo iglesias. A mí qué me importa lo que digan, a mí no me importa eso, porque eso no es verdad. Yo no ando dividiendo iglesias, nada más trato de llevar a la gente a las escrituras, porque ese es mi trabajo como pastor, número 1. Número 2, ya cada quien hace lo que cree conveniente. Si obedece a los hombres, obedece a Dios. Yo tengo un compromiso de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no me importa que diga el Papa romano, a que diga el Papa del DF, a que diga el Papa guatemalteco. A mí no me interesa absolutamente nada. Porque siempre habrá un ángel que me abra la puerta de donde me quieren meter, como a estos de Hechos. Así es que, hermanos,
a defender la fe. ¿Cuántos dicen amén? Los acusadores de John Wycliffe se quedaron atónitos ante el desafío, ¿no? Imagínate. Jamás nadie en siglos había desafiado al Papa. Jamás nadie. Todos guardaban silencio. Nadie decía nada. Pues que se arma el San Quintín. O sea, la trifulca, pues, ahí, ¿no? Quisieron lincharlo. Fíjense, esto se me figuró una de las escenas. Acuérdense que él estaba ahí en San Pablo. Estaban todos el pueblo estaba afuera, los seguidores de él y los contras también. Estaba lleno de cardenales y todo así a las orillas y enfrente, ¿sí? Entonces cuando él dice eso, no hombre, se armó la cosa, la gritería, y pues entran aquellos al templo a quererlo linchar, y pues otra vez los de la APO contra los de no sé qué, y se armó. Y otra vez, yo dije que se me recordaba aquellas escenas cuando a Jesús lo querían despeñar, ¿se acuerdan? Y pasando en medio de ellos, no lo tocaron. Pues otra vez, dice la historia que no le pudieron hacer nada en ese momento. Y entonces el Papa, bueno, y él ya sale ileso finalmente, pero el Papa le ordena, ya como algo ya totalmente estricto, de que se calla la boca o cuello, copelas o cuello. ¿Saben qué hizo John Wycliffe? Miren, aquí es donde entra, él no le tenía miedo al Papa, la prueba está en que se lo dijo en su cara. Pero ¿saben qué hizo John Wycliffe? Dijo, está bien, no voy a hablar. Y algunos de sus seguidores dijeron, ¿qué pasó, John? ¿Qué pasó, John? ¿Por qué callas? Y él dijo, no, es que voy a hacer la estrategia de otra manera. Me someto, le dijo al Papa, me someto y me callo la boca. Pero no contaban con su astucia. ¿Sabe qué hizo el tremendo John Wycliffe? Era un escritor tremendo. Dijo, me callaron la boca, pero no me dijeron nada de no escribir. Así es que con permiso, y empezó a escribir. Entonces los copistas estaban a todo lo que daban y órale. Y él no hablaba. Podían callar su boca, pero no callaron su pluma. A Pablo lo quisieron callar y lo metieron a la cárcel. Pero él dijo, pero la palabra de Dios no está presa. ¿Saben qué hizo en la cárcel? Escribió la epístola a los Efesios, la epístola a los Filipenses, primera carta a Timoteo, Filemón, de las más tremendas. Él le callaron la boca a San Pablo, lo aislaron, lo metieron al calabozo, pero no contaban con que la pluma del tremendo apóstol Pablo, fíjate, hoy tenemos sus escritos aquí. Entonces, yo quiero suponer que la mente de John Wycliffe, cuando le dijeron, ¿te callas o qué? Yo supongo, no es algo que está ahí en la historia, no que él hizo o que lo dijo, pero yo supongo que él dijo, no, pues a Pablo lo metieron a la cárcel y no lo callaron, voy a hacerle como Pablo, y escribía, tremendo. Así que si nos quieren callar, fíjense, a mí me quisieron congelar. O sea, yo soy el pastor Paleta, de Limón. Que porque yo estaba diciendo muchas cosas que estaban ofendiendo y que estaba volteando a la gente contra los pastores. Esa era la acusación. Háganme favor. Bueno, claro, se volteaba a la gente porque pues ábreles los ojos con la palabra y dicen, no, pues estoy enfrente de uno que me está abusando de mí. Entonces me quisieron congelar, pero no contaban con la astucia del Señor. Fue cuando metimos en internet la página. No solo no pudieron caer, ahora me meto a las casas de todos esos por medio del internet, como ahorita.
¿Me congelaron? Nada. Le salió peor el asunto. Y como el compromiso mío con el Señor es hablar la palabra de Dios, pues imagínate, ¿no? Habían de ver cada correo que recibo. Un día les voy a leer algunos para que se den una idea de lo que está sucediendo. Bueno, seguimos con John Wycliffe. Hay un episodio muy interesante en que, como él pues estaba callado, él no le prohibieron tener contacto con algunos. Entonces dijo, no, pues, formó un equipo o un grupo que se les conoció como hombres evangélicos, pero también les decían hombres pobres, así sí, de pobreza. ¿Por qué? Porque estos viajaron por toda Inglaterra, habían sido adiestrados por John Wycliffe en la palabra de Dios. Entonces esos salían por los campiñas, por los valles, cruzaban lagos y llevaban el evangelio. Y les decían hombres pobres porque su vida era totalmente austera, ¿sí? Totalmente desprovista de cualquier interés económico. Entonces estos salieron predicando, denunciaban los abusos de la iglesia, denunciaban los abusos de los obispos, los abusos del Papa, el negocio que habían hecho de su fe, y decían, no vuelvan a cooperar aunque les den cuello. El asunto es que Dios comenzó a apoyar, Dios siempre ha apoyado su palabra, y la cosa sigue, y en 1378 John Wycliffe declaró que las Escrituras seguían siendo su único fundamento de toda doctrina. O sea, ya iba más allá, doctrina, él dijo ya, todo fundamento de doctrina debe estar basado no en la tradición de los papas, no en la tradición oral o tradición histórica sin fundamento, no, sino que toda doctrina debe tener su fundamento en las Escrituras. Ese principio debemos de seguirlo guardando el día de hoy, hermanos. Bueno, vienen más reacciones del clero en contra de las supuestas herejías de John Wycliffe, y entre sus escritos que él hacía y repartía, había algunos que decían lo siguiente: la Biblia no necesita interpretación oficial del clero. Bueno, otra vez, esta afirmación pues para nosotros es muy normal, pero para aquellos tiempos decir que la Biblia no necesitaba una interpretación oficial del clero, todavía, fíjate, aquí en Jalisco, para no irnos muy lejos, en los pueblitos, ranchitos así, los pueblitos más bien de Jalisco, todavía el señor cura del pueblo sigue diciendo que el Papa es el único que puede leer la Biblia y entenderla. Y se lo dice a la gente que va a misa. Entonces, no, ustedes no lean la Biblia porque no la entienden. Si uno para ser sacerdote estudia más de 25 años, dicen, y apenas está uno entendiendo, ustedes menos, no se preocupen. Entonces, el único que puede interpretar la Biblia es el Papa, dicen. Entonces llega John Wycliffe y les reparte folletitos donde dice que la Biblia no requiere de una interpretación oficial del clero. Pues olvídate, ¿no? Otra de las cosas que decían sus panfletos es lo siguiente: que las Escrituras deberían de ponerse al alcance de todos, no solo de los sacerdotes. También eso causaba revuelo. Otra de las cosas que escribía es que la iglesia verdadera la forman todos los que creen en Cristo. Son lavados con la sangre del Cordero. Hacía folletos. Hizo uno donde atacaba la confesión auricular, que es cuando la persona va con el sacerdote a confesarle sus pecados, y así como le hizo el Gober aquí. ¿Vieron la entrevista allí cuando nos ofendió a todos? Ya saben de esa noticia, ¿no? Que estaba ahí el cardenal presente
y iba a decir palabras soeces enfrente. Fíjate, nuestro gobernador cómo habla, qué tremendo. Entonces estaba ahí el señor cardenal, le dice: señor cardenal, don Juan, dice, absuélvame, pero todos váyanse no sé a dónde. Y el cardenal ahí: sí, hijo mío, con tantos millones que me das, ¿cómo no te voy a absolver, hijo mío? Pues le ha de verdad sus indulgencias, dice acá la hermana. No, tremendo. Él se fue duro en contra de esto. Dice: no, decía, eso de que un pecador te absuelva de tu pecado es una herejía, decía. Eso no, la confesión no debe de hacerse al hombre, a Dios. Y lo decía, por puro sentido común. Nada más con eso. Él decía: no hay indicios en las Escrituras de esa práctica de confesar los pecados a ninguno de los apóstoles. Les decía: confíen totalmente en nuestro abogado Jesucristo. En Él confíen, en Él, a Él confiesen sus pecados. No, pues imagínate, les estaba perjudicando el negocio, porque a la hora de que le confesaban pecados así pesados, bueno, pues había que comprar indulgencias, porque si te mueres ahorita, mijo, pues te vas al purgatorio. Entonces, mira, asegúrate, cómprate tus indulgencias firmadas por el Papa. Entonces la gente, pues no queriéndose, dice, ¿para qué lugar? Pues compraba, ¿no? Entonces, al decir que no había que confesar los pecados, pues estaban siendo afectados en el bolsillo. Es como ahorita cuando decimos que no se debe cobrar por entrar a un lugar para alabar a Dios o para escuchar enseñanzas de la palabra de Dios, que eso agrede las Escrituras, que es corrupción. Y cuando tú denuncias eso, como lo hizo John Hus, que luego lo vamos a ver ampliamente, ese asunto de cómo se cobran y se trafican las cosas sagradas. Entonces, cuando tú denuncias eso, pues ¿qué estás haciendo? ¿Estás afectando qué? El bolsillo. El año pasado, les voy a contar un secreto. Ahí va. El año pasado me querían hacer un tipo Santa Inquisición cristiana. Me estaban citando a la Ciudad de México supuestamente para un evento de pastores, pero queremos que vengas tú. Pero ya saben que el Señor siempre sabe cómo, así como alertaron a Pablo, y todo, dice: no, Chuy, dice, es que te quieren agarrar para decirte que ya no digas, quieren dialogar contigo para que ya no digas que es corrupción cobrar. No venga, pues no fui. Y vieran cómo me insistían y me hablaban por teléfono y me mandaban correo: Chuy, es que necesitamos tener. Y luego querían apelar al orgullo, decían: queremos que un ministro de tu talla esté aquí. No lo lograron. Querían llegar a un arreglo conmigo. Yo no sé qué hubiera pasado. Yo le dije al Señor: ¿voy o no voy? Y me dijo el Señor: no vayas. Y no fui. Les aguadé la fiesta. ¿Por qué? Porque yo abiertamente digo, y cuando les toque el asunto de la razón así fuerte de la reforma, fue la venta de indulgencias. O sea, el cobrar dinero por las bondades que Dios regala. Entonces, aquellos en la reforma, o antes de la reforma que consumó Lutero, lo denunciaron y pues estaba lesionando el bolsillo. Entonces, como yo hablo y digo que eso es una corrupción, pues no están contentos los jerarcas y los papas de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque les estamos afectando el bolsillo. Soy nocivo para ellos. Y ustedes la llevan también, porque ustedes están oyendo al tal Chuy Olivares. Los voy a corromper, Así es que
Pongan mucho ojo. Hermano, bueno, ya le seguimos. ¿Qué más? John Wycliffe dijo, la fe en Jesús es suficiente para la salvación. No, pues estos se pusieron, el negocio estaba a punto de sacudirse. Pues ¿cómo que nomás Jesús? ¿Y qué con todos los santos? ¿Y qué con todas las vírgenes? ¿Y qué con todas las peregrinaciones? ¿Y qué? Mira, te lo dicen abiertamente con lo que se va a construir aquí en el Cerro del Tesoro. El turismo religioso. Fíjate qué bonito se oye, ¿no? El turismo religioso va a dejar muchos dividendos. ¿Qué cosa? Híjole. Bueno, seguimos. John Wycliffe escribió, para mí es claro, no tengo dudas, que vender indulgencias ofenden a Dios. No se puede comprar o vender la salvación. No se puede comprar ni vender las bondades de Dios. Escuchen lo que dijo, esto está en la historia, no me estoy repitiendo. Dijo, no se puede comprar la salvación como si se comprara un burro o un buey. Qué grueso este tipo. Esto es herejía, dijo. Y esto ha provocado inmoralidad en el clero, dijo, y corrupción en la gente. Las indulgencias, por lo tanto, dijo, son una herejía y una blasfemia. Y luego en una predicación dijo, les digo a todos ustedes que aunque ustedes que pagan indulgencias, les dijo, aunque frailes y monjas canten en las misas que ustedes compran, aunque funden capillas o colegios y vayan en peregrinaciones, nada de esto los llevará al cielo. Nada de esto va a traer las bendiciones de Dios. Ustedes van camino al infierno. Qué increíble. Les decía, apártense de estos fraudes. El origen de todo esto está en el vientre de Satanás, les decía. Solo confíen en Cristo por amor a Dios, les decía. Lloraba el hombre. Solo confíen en Cristo y su palabra, no más, les decía. Y en aquel entonces que no había micrófonos, imagínate la voz que debían de haber tenido estos hombres. Retumbaba ahí en los recintos. Qué tremendo. Wycliffe siguió diciendo, el servicio a Dios más elevado que un hombre puede hacer es predicar la palabra de Dios. Y le dijo a unos sacerdotes, dice, ustedes se la pasan bebiendo en las tabernas. ¿Saben? Qué tremendo. No sé, pienso que esto es como una estrategia. Yo me acuerdo cuando era un niño, yo crecí en mi niñez allá en la Colonia Independencia, allá por donde está el Estadio Jalisco. Y el cura de la parroquia de allí, yo tenía como 8 añitos, estaba niñito, tiernito. Entonces me fumé un cigarro. Pues yo veía que mi papá y mi mamá fumaban, pues yo me fumé un cigarro. Y vino una condenación terrible, porque me había fumado un cigarro. Entonces el sábado era el día de confesión a los niños, para comulgar el domingo. Entonces pues yo fui, ¿no? Entonces estaba el padre allí sentado, y los niños ya ven, el niño nos confesábamos enfrente del sacerdote, pero las niñas acá atrás, ¿no? Que no se veía, había una barrera así, como un lienzo allí. Bueno, entonces el que sigue me dice, y estaba, como que yo estaba cansado, ¿no? Es que eran unas filas de chiquillos, ¿no? Y todos porque se habían comido el chocolate y que habían roto el vidrio, no sé qué, y como que... Entonces cuando yo como quería que se quería tomar un receso, entonces dice, a ver tú, y yo seguía, ándale, pásate, fíjate rápido. No, ¿verdad?
Entonces, cuéntame tus pecados. Entonces yo le digo, pues es que cometí uno bien feo, padre. Y cuéntamelo, dímelo rápido. Le digo, pues es que no. Y yo me sentía bien mal. Entonces me dice, que me lo diga, ya lo que sea, yo te perdono, yo te absuelvo. Le digo, ¿de veras? Me dice, sí, a ver, dime tu gran pecado. Le digo, es que me fumé un cigarro. Y lo cruza los brazos y me dice, eso no es pecado, niño. No, eso no es pecado. Mira, 3 Padres Nuestros, ya vete. No, pues yo me levanté y dije, aleluya, aleluya. Se toma el receso el padre. Yo lo vi a 5 metros. Se levanta la sotana y saca los del Prado. Se aventó en el receso que tomó como de media hora, se aventó como 5 cigarros. Y yo mirándolo, no es pecado. El ministro de Dios fuma, no es pecado. Qué increíble, hermanos. ¿Saben? Un día que entro a mi casa con un cigarro, un niño, y mi papá fumaba puro. Entonces yo estaba leyendo. Entonces yo entro, hola papá. Y dice, a ver, ven para acá. Me dice. Y le digo, ¿qué pasó, papá? Entonces dice, se levanta y me da una bofetada. ¡Paz! Y me tumbó, me sangró. Fue la única vez que él me golpeó así. Me daba con el cinto, siempre se midió y todo el asunto. Pero esa vez me dio así, ¡paz! Con la mano abierta, pero me descontó y me tumbó por ahí. Entonces yo me levanté y yo agarré mi cigarrito. Entonces le digo, ¿por qué me pegas, papá? Dice, y fíjense lo que me dijo. Dice, ¿por qué fumas? Le digo, pues es que ya me gusta. ¿Qué no sabes que es pecado? ¿Y usted por qué fuma? Le digo, no, pues que me quiere dar otro y que corro. Entonces yo de lejos le dije, no, el padre me dijo que no era pecado. Fíjate nomás. Yo seguí fumando. Entonces, un día organizó le llamaban tardeada, ahí en el atrio del templo. Nos llevó un conjunto así, tocaban bien suave, ¿vieran? Así, las de César Costa, ¿verdad? Y las de Palito Ortega, No, pues ahí están todos los chiquillos, ¿no? Bailando twist. No, hombre, pues empiezan a rolar las cervezas. Y ahí estaba el padre, tomando. ¿Sabe? Íbamos con él. No, padre, usted es bien a todo dar. Usted es muy buena onda. No, muchachos, yo les hago todo esto para que no se alejen de la iglesia. Me acuerdo de eso y digo, ay Dios, ¿dónde estará ese tipo ahorita? Los voy a organizar a ustedes. ¿Les gustaría? Ay Dios, hasta me dolió la cabeza. De veras. Bueno, pues así estaba en aquellos tiempos, estaba en mis tiempos de niñez y así está el tiempo hoy, hermanos. Hoy un pastor me decía, Chuy, ¿te acuerdas del pastor fulano de tal? ¿Sabes por qué ya no viene a las reuniones aquí con los pastores? ¿Por qué? Dice, pues que porque somos muy exagerados. Es que él se va a bailar con su esposa a los antros. Y no solo con su esposa, con los hermanos de la iglesia. ¿Qué tiene de malo? Le digo yo, no, nada. Y me acordé del padrecito. Seguimos con John Wycliffe. Atacó algo que era medular en la iglesia católica, la Eucaristía. Ustedes saben que esa es de sus cosas más importantes, ¿no? Él dijo, bueno, escribió porque lo tenían callado, ¿no? Él dijo, la transubstanciación, que es
milagro de que el pan se convierte en la carne, el cuerpo de Cristo literal, ¿no? Él dijo, la transubstanciación no existe en las Escrituras. Él dijo, tengo datos de que no se habló de esto hasta el siglo XII, o sea, unos cuantos años atrás de cuando él estaba. O sea, no hay datos históricos de que los cristianos por siglos hayan creído que el pan se convertía en el cuerpo de Cristo literal y el vino en la sangre literal de Cristo. No, dijo. Esta doctrina, dijo John Wycliffe, es blasfema, conduce a las personas a la idolatría. ¿No es cierto? ¿Ven? O sea, él definitivamente tenía un discernimiento. Fíjense, nosotros vivimos, por razón de trabajo, mi padre, nos tuvimos que ir a Monterrey, allá fue donde nació mi hermano Carlos, en un lapso de 2 años. Entonces, pues, tradición católica, entonces me mandaban, a mí y a mi hermana, la mayor, nos mandaban a misa, ahí a la catedral en Monterrey. Entonces, era una misa de niños, para puros niños, y había como 800 niños. Y ¿saben por qué me gustaba ir? La misa duraba como 1:30. Pero ¿saben qué hacíamos durante 1 hora? Cantábamos. Y aplaudíamos. Y cantábamos alabanzas al Señor. Y yo me acuerdo, yo tendría entonces como 6 años, 7 años. Nos íbamos caminando. Y y bien bonito, ¿no? A mí me gustaba. Entonces un día dice el padre, dice, bueno, después de que cantamos, dice, todos los niños fórmense para tomar la hostia. Entonces, nosotros estábamos recién llegados a Monterrey, ¿no? Y bueno, pues yo empecé a ir ahí, total me formo. Y ahí estoy, ¿verdad? Entonces, pues cuerpo de Cristo, ¿no? Con la hostia, ¿no? Entonces, antes de mí estaban 2, y pues era bastante rápido, ¿no? Pues eran casi 1000 niños, y cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, en una de esas, adelantito de mí, había 2 niños, entonces le dice, cuerpo de Cristo, algo pasó y se le trastabilló y voló la hostia, y se cayó al piso, ¿no? Entonces cuando se cae, el padre, ¡ay, que no sé qué! Entonces los niños que estaban así, ya ven los chiquillos, ¿no? Aunque había una fila, pero estábamos amontonados ahí, entonces cuando el padre dice, ¡ay, cuidado! Todos los niños brincaron. Todos brincamos, ¿y qué? Entonces en esa, pues no empezamos a pisotear la hostia. Uy, ni para qué les cuento la que se armó. Todos los que estábamos ahí éramos unos sacrílegos porque habíamos pisado a Cristo. No, hombre, se armó allí como 15 minutos en lo que apaciguaron allí y los niños empezaron a llorar. Yo también pisé a Cristo. Fíjate qué cosas tan tontas, man. Híjole, entonces ya cuando finalmente vuelve a repartir la hostia, entonces ahí voy yo, ¿no? Pero con un miedo así, y cuerpo de Cristo, y yo queriendo que no se me cayera. Porque el pan, la hostia, es Cristo. ¿Qué es eso? Tenía razón John Wycliffe. Hay una cosa que le llaman el Santísimo, que es adoración ¿a qué? A una hostia. Entonces John Wycliffe dice, eso es una blasfemia, lleva a las personas a la idolatría, dice. Eso, dijo, la Eucaristía es una práctica que se hace en memoria del sacrificio de Cristo. Es un recordatorio, dijo. Debemos volver a la fe bíblica, dijo. Qué increíble. De los primeros cristianos, decía, debemos de volver. Decía él, hay expresiones en las Escrituras que deben de tomarse en forma literal, pero hay otras que no. ¿Cuántos saben que tenía razón? Dice, porque si tomamos todo literal, Jesús dijo, Cristo es la roca, adorad una piedra, dijo.
Cristo dijo, yo soy la vid, adorad a las uvas. Entonces, tenía razón el hombre. Bueno, pues en 1380 sonó la alarma en Oxford. Por instrucción del Papa, se reunieron 12 doctores en divinidad. O sea, haz de cuenta que son los teólogos de teólogos, ¿no? O sea, son no eran eran clérigos, obviamente, pero eran los teólogos los que establecían en consejería lo que el Papa debía de decir, en fin. Estos 12 doctores en divinidad se juntaron para discutir el asunto de la Eucaristía, porque era medular en el catolicismo, y sigue siendo. El resultado fue el siguiente, porque ellos votan, ¿sí? Y de los 12 doctores, 7 de ellos votaron en contra de John Wycliffe. Dijeron, herejía. Pero 5 de ellos dijeron, no, John Wycliffe tiene razón, es simbólico. Y bueno, aparentemente ganó la mayoría, pero el Papa no lo vio así. El Papa dijo, no, a ver, espérenme, ¿cómo que no fue unánime? No fue unánime el veredicto. Solo 7 condenaron como herejía eso que dice John Wycliffe. Y los otros 5, me preocupan los otros 5, dijo el Papa. Los que asintieron que John Wycliffe tenía razón, esos me preocupan. A ver, tráiganmelos, ¿dónde están? Los amenazó, les dijo, si no se retractan los expulso de la universidad y los voy a excomulgar. ¿Qué hicieron estos? Dijeron, adiós, pues ahí nos vemos. Es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. John Wycliffe, después de esto, se separa de Oxford, pero sus convicciones siguieron. Él siguió predicando. A pesar de que fue aislado, llegó un momento, fíjense, dice su historia, el momento más difícil para él, porque le taparon la boca, aunque él siguió escribiendo, pero lo aislaron físicamente. ¿Se acuerdan cómo aislaron a Juan allá en la isla de Patmos? El emperador de ese entonces. ¿Dónde recibió Juan uno de los libros más impresionantes que el hombre haya escrito? En la soledad. Fíjate, el hecho de que Dios permitió que lo aislaran, que no hablara con nadie, que no les pasara sus escritos, provocó, ¿qué creen que provocó? Pues que nada más estuviera con el Señor. No, pues le salió peor a los otros, aquellos. Porque cuando alguien que lo aíslan, no tiene otra más que refugiarse en Dios. Y ahí, en esa soledad con Dios, ¿qué creen que sucedió? Ahí, dice la historia, que Dios le mostró que él debería de traducir las escrituras al inglés. Esto fue algo tremendo, hermanos. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque al traducirlas al inglés, las escrituras iban a estar a disposición del pueblo. Pero no era cualquier cosa traducir las escrituras al inglés. Porque para traducirlas había que juntar eruditos en los idiomas bíblicos. Y como ellos tenían el griego, pero ellos se basaban mucho en la Vulgata latina de Jerónimo, entonces tenía que juntar. No era una empresa fácil y era muy costosa, porque ellos deberían de dedicarse de tiempo completo. Y entonces tenía que haber fondos para sostener todo el aparato. Es que acuérdense, todavía no se inventaba la imprenta, todo era a mano, o sea, no, y traducir las escrituras. Si ustedes con un resumen no saben ni qué hacer,
Ahora nada más imagínense con una traducción de la Biblia. Bueno, pues allí en esa soledad, él se cargó de toda la fuerza de Dios, del mandato y de la orden del Señor, comenzó a planearlo y él estableció 5 reglas que los que leyeran las Escrituras deberían de considerar. Fíjense, esto es interesantísimo. Él escribió estas 5 reglas antes de traducir las Escrituras. Número 1, debemos de traducir un texto confiable. O sea, pasaba por muchas revisiones, ¿entienden? Por muchas revisiones pasaba. Un texto confiable que la gente pueda leer. Número 2, necesitan comprender la lógica de las Escrituras. ¿A qué se refería con la lógica de las Escrituras? Que deberían de leerse de corrido, cosa que se ha perdido a hoy, el día de hoy. Hoy por eso tanta doctrina falsa, porque se sacan versículos fuera del contexto. Entonces él decía, no, debe de seguirse una lógica, o sea, corrido leer las Escrituras. Ese es un principio en hermenéutica, que es el arte de interpretar las Escrituras, ¿no? Tomar las palabras en su contexto. Número 3, tercer principio que él establece: las Escrituras deben compararse unas con otras, y de aquí se sentaron las bases de la hermenéutica bíblica. Fíjate qué grandeza de tipo, ¿eh? O sea, no era cualquiera allí. No. Fíjate, comparar las Escrituras entre sí. Hoy se le ha definido a este principio como la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma. No tiene contradicciones. ¿Cuántos ya tomaron el curso de hermenéutica? No todos, porque hay gente de nuevo ingreso. Pero ese es el principio número 1 en la hermenéutica, ¿se acuerdan? La Biblia es su propio intérprete. Número 4, ¿qué él estableció? Una actitud humilde en el estudio de las Escrituras. ¿Qué significa? Que cada vez que abrimos la Biblia vamos a entrar en comunión con el Creador del universo. Que Él es el soberano, que Él es el Señor, y que cada vez que se lean la traducción que Él iba a hacer, deberían de tener muy presente que iban a hablar con Dios, que Dios les iba a hablar. Por lo tanto, la Biblia debe de leerse con un espíritu humilde, porque si es con un espíritu orgulloso, por eso se dan las cosas que hoy se dan. Exígele a Dios, aquí Él lo escribió, atrápalo contra la pared. Como estaba viendo ayer un video, me mandaron un correo: mira, Chuy, ve esto, y luego me das tu opinión. Era un pastor. Después de verlo le puse blasfemia, así nada más. Esto es una blasfemia. Y es un predicador que está arrastrando multitudes en Sudamérica. Está enseñando. Hay un auditorio como de 200,000 personas. Es impresionante cómo se ve el gentío. Y como decía mi abuelita, el gentío de gente se miraba, ¿no? Entonces dice: la palabra de Dios, aquí está, mire, usted, así dijo, literal, dijo: exíjale al Espíritu Santo. Yo dije: ¿qué? Y hasta le regresé otra vez: exíjale que le cumpla lo que está escrito aquí. Mira, y la gente: porque si usted, mire, al Espíritu Santo dígale, aquí tú inspiraste, oblíguelo a que le cumpla. Yo dije: ¿cómo es posible? A ver, que te hable tu hijito de 5 años. Te exijo que sacas la vara y le pones uno en las pompas, ¿sí o no? Cállese, muchacho tonto. Que tú eres mi padre y estás obligado. Estoy obligado a que órale.
Y estos predicadores no son predicadores, hermano, no lo son. Y lo que he citado yo muchas veces es que le cuentan a Dios: miren, va a hacer esto, a ver, pónganse allí, a las 3, 1, ¡ahora! ¿Ahora qué? Tranquilos, eso se los va a devorar el infierno. Eso es lo que va a pasar con esos. ¿Cómo se atreven a hacer semejantes cosas, hermanos? Si esto no los enciende, yo no sé qué los va a encender cuando oyen a todos esos tipos. No se concibe. Bueno, número 5, muy importante. John Wycliffe dijo: la guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo. Qué increíble. O sea, repito, estas cosas para nosotros ahora se nos hacen muy comunes, ¿verdad? Pero saben que en ese entonces sonaban totalmente revolucionarias. Escúchenme. ¿Por qué dijo todo esto? Porque se había perdido. ¿Dónde estaba la guía del Espíritu Santo si el libro estaba cerrado? No leían nada, no tenían revelación. ¿Cuál guía? Miren, ¿saben qué es uno distintivos de la iglesia, de muchos cristianos del siglo XXI? Como vienen del sistema romano, donde siempre pensamos que solo el cura, Dios le hablaba, no podemos hacer nada. Entonces la gente viene pidiendo consejos, queriendo que uno les diga lo que deben hacer. ¿Saben qué les digo yo? El consejo que yo te voy a dar está en la Biblia. No es mi consejo. Es algo que tú debes hacer. ¿Decides hacerlo o no? Entonces, bueno, a ver, dígame. Entonces ya les digo: no, pero usted dígame qué. Le digo: mira, yo no soy cura católico, aunque algunos dicen que yo soy espía del Vaticano. Yo no soy padre católico, les digo. Yo no voy a manipular tu voluntad ni tu capacidad de decidir. Yo ya te estoy diciendo lo que la Biblia dice. ¿Qué tienes que hacer tú? Es que no sé qué hago. Pues vaya con Dios, oveja, discípulo cristiano, y pregúntele a Él, ¿o no? ¿Qué no dijo Jesús? Mis ovejas oyen mi voz. Es que yo no sé si me habla. Oiga, ¿cuánto tiene usted de cristiano? Pues 10 años. ¿Aquí en casa de Dios? No, es que vengo de 15 años. Pues ya me preocuparía si usted dice que tiene 10 años aquí, todavía no sabe oír a Dios. Es que yo no sé si Dios me habla. Es que no es así. La guía del Espíritu Santo, hermano. Qué importante es esto. Es más, es de todos los días. Y la guía es totalmente personal, totalmente personal. El predicador, el maestro de las Escrituras, expone la palabra de Dios. Pero fíjense, es tremendo. Yo entiendo y conozco el poder de predicar la palabra de Dios. Porque hay muchas cosas que yo he dicho ahorita, en este momento, que seguramente aquí hay mucha gente oyendo la clase por internet, hay muchos otros, miles, no sé. Y yo sé que el Espíritu Santo les está hablando algo que yo ni siquiera he dicho. Ni siquiera yo imagino que el Espíritu Santo a ustedes les está diciendo alguna cosa tan distinta de lo que yo estoy nada más diciendo. Yo nada más estoy diciendo el principio y haciendo la comparación. ¿Me explico lo que ¿sí me expliqué? ¿Entienden esto? Ayer precisamente una persona me dice: ay, hermano, fíjese, cuando Carlos, mi hermano, está dando las definiciones de los nombres de cómo Israel había pasado y que se acamparon aquí, tiene toda su definición. Entonces dice: aquí quiere decir regresarte a donde empezaste, algo así. Dice: hermano, Dios me habló y me dijo claramente, esa era una palabra para mí. Yo me quedé años atrás, por eso no supero este trauma que tengo, porque quise avanzar sin haber superado esa cosa que yo tengo.
Dios me habló. Y yo dije, ay, Señor. O sea, él era su cosa personal que él traía, ¿no? Y mi hermano nunca dijo nada específico. ¿Por qué? Porque la guía del Espíritu Santo es bien diferente. Miren, podemos predicar de un pasaje. ¿Cuántos sermones? Mira, yo he escuchado del Salmo 23, no sé cuántos sermones. Yo mismo lo he predicado con distinta aplicación, con distinto enfoque, no sé cuántas veces. Fíjate el poder de la palabra de Dios, como para decirle a la gente y encajonarla en una serie de reglas para guiarse en la vida. Por favor, no, la guía del Espíritu Santo es medular, hermanos, en la vida de un cristiano. Entonces tú, el cristiano, por eso John Wycliffe dijo, tienen que hacer esto. Guiado por el Señor, escribe esto, porque luego vendría la traducción de las Escrituras. Pero tienen que observar esto, tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Y qué no dijo Pablo eso a los romanos? Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Por eso somos hijos, que tenemos comunión con el Padre a través de Jesucristo. Por eso cuando alguien viene y me dice, oiga, pastor, necesito un consejo, fíjese que tengo un hijo adolescente y tiene este problema, dígame qué hago. Y piensan que yo les voy a decir algo, le digo, no, mire, yo le voy a dar el principio, pero usted va a orar y pídale a Dios la sabiduría y la guía para saber cómo va a tratar a su hijo adolescente. Es que usted tiene dos. Una vez me dijo una señora, le dije, sí, pero ellos son bien diferentes a los suyos. Y lo que yo estoy haciendo para llevarlos a Cristo y pastorearlos y todo, es muy distinto a lo que su hijo, pues por obvias razones. ¿Están entendiendo? El carácter, circunstancia, todo es tan distinto. Entonces cada quien necesita recibir la guía del Espíritu Santo. Ay, ya me cansé, oigan. Bueno, reacciona al clero, ¿verdad? Y vamos a tener un receso, pero me voy a seguir y voy a terminar un poquito antes, pues ya casi, porque Miguel les quiere dar algunos anuncios en 5 minutos. 5 minutos y 10 y ya terminamos. Bueno, un poquito más, termina a las 9:30, ¿verdad? Bueno, a ver si aguanto, porque ya me estoy entumiendo. Bueno. Cristo, viene una reacción del clero y dicen, Cristo entregó el Evangelio a los doctores cultos de la iglesia para que ellos lo administren a los laicos, decían los prelados, altos prelados. Pero ese tal Wycliffe lo ha traducido al inglés. O sea, después de que hizo su traducción, ¿no? Dice, y no al latín. Ya les está dando el tamafat. Ya estaban a punto de infartarse los señores estos. Porque el latín es el idioma de los ángeles, decían. La perla del Evangelio, dijeron, ha sido echada a los cerdos. Háganme favor. Los cerdos eran, bueno, pues ya, mejor ahí le dejamos. Qué increíble, ¿no? Increíble. Bueno, el mismísimo arzobispo de Inglaterra, de apellido Ardunel, escribió, dijo, ese miserable y pestilente John Wycliffe, hijo de la serpiente antigua, ese es el único versículo que se sabía el tipo, heraldo de herejías, hijo del anticristo, ese John Wycliffe que tradujo al inglés las Escrituras, fue la coronación de su maldad. Fíjate, la maldad de traducir las Escrituras. Lo que pasa es que les dolió porque les estaba echando abajo el negocio. Por eso les dolió. Bueno, hermanos, la vida y obra de John Wycliffe honraron a Cristo.
honraron su sacrificio, lo puso al alcance de todos y se empezó a gestar la reforma. En 1389, mientras John Wycliffe escuchaba un sermón, ya estaba, no era muy grande, tenía 50 y pico. Dice la historia que le dio una embolia que terminó con su vida. Él murió el 31 de diciembre de 1384. Y un escritor de su biografía escribió y dijo: el buen siervo y fiel John Wycliffe había partido con su Señor. Al Señor que tanto amó, escribió eso. En 1404, pasan 25 años después de su muerte, el obispo de Canterbury en Inglaterra, de ese entonces, prohibió que se hicieran traducciones de la Biblia de John Wycliffe. Y él dijo: el que sea sorprendido leyendo la Biblia en inglés, perderá sus tierras, sus posesiones y pasarán a manos de la iglesia. ¿Saben qué hicieron la gran mayoría? No les importó las amenazas, pero algunos sí se retractaron, como en el tiempo de Cristo. Dijeron: ay no, yo perder mi casa, ay no, yo perder mi... traicionaron al maestro como aquel Judas. En 1413, 31 años después, el Papa Juan XXIII, que se le conoció como el Papa perverso, ordenó quemar todos los escritos de John Wycliffe. En 1415, 31 años después, ya para ser exactos, 31 años después de su muerte, hubo un concilio que se conoció como el Concilio de Constanza. Y en ese concilio, 31 años después, condenaron sus enseñanzas. Le leyeron al difunto Wycliffe 300 cargos. El veredicto fue hereje. En 1428, escuchen, 44 años después de su muerte, el Papa Martín V ordenó que los huesos de John Wycliffe fueran exhumados. ¿Saben qué hizo? Los quemó. Como hubieran querido haberlo tenido ahí en carne viva y quemarlo vivo. No se les hizo. Pero lo único que pudo hacer Martín V fue exhumar los huesos del héroe John Wycliffe y quemarlos, y sus cenizas las mandó que fueran arrojadas al río Swift, ahí en Inglaterra. Y un escritor de apellido Fuller de aquel tiempo escribió y dijo: quemaron sus huesos, sí, hasta reducirlos a cenizas, y los arrojaron al río Swift. Y sus aguas llevaron las cenizas de John Wycliffe a todas partes. Y así sus cenizas, dijo, son el emblema de su fe y de su mensaje evangélico, de su doctrina, y que ahora está dispersada por todos lados como las aguas, dijo. John Wycliffe, concluimos, el traductor de la Biblia, y este final me gusta. El traductor de la Biblia nunca se imaginó, John Wycliffe, ser el precursor de devolverle al pueblo la palabra de Dios. No, él simplemente amaba a Cristo, hermano. Él simplemente leyó la Biblia. Lo único que le sucedió fue que Dios se le reveló cuando leyó las Escrituras. En su mente no estaba
ni hacerse un gran y respetado siervo de Dios. Eso no existía en su mente, hermanos. Él nunca se imaginó que Dios lo iba a usar como precursor de devolverle al pueblo la palabra de Dios. Qué tremendo. Los reformadores que le siguieron a John Wycliffe tradujeron las escrituras en aquel entonces a 34 idiomas en un periodo de 300 años. Se dice fácil, 34 idiomas en un periodo de 300 años. Pero aquello ya aquello ya. Miren, escuchen, hermanos. Esto que tenemos aquí, ¿cuántos la trajeron? A ver, levanten su Biblia. Esto que tienes aquí en la mano, esto que tenemos aquí, ¿de dónde crees que viene? ¿Ya les cayó el 20 o la peseta, como dicen en otros lugares? ¿Ya les cayó el 20? Para que ahora predicadores se paren en los púlpitos y no la abran. ¿Qué quieren? ¿Quieren volver a la gente al oscurantismo? Pues lo han logrado en muchos lugares, desgraciadamente. Esos no honran. Si no honran la memoria de estos hombres como John Wycliffe, ¿qué van a honrar a Cristo estos? Se la pasan contando chistes, se la pasan contando sus aventuras en Disneylandia y sus viajes apostólicos, y no les predican la palabra de Dios. Qué vergüenza para el cristianismo de hoy. Cuando estos se mataron, cuando estos dieron su vida para que tú y yo tuviéramos las escrituras, para que nada más los entretengan ahora, eso es un grave pecado. En 1818, los traductores, inspirados en este hombre que puso las bases para la traducción, en 1818 los traductores llegaban a muchas partes del mundo, ya iban como misioneros, pero ahora ellos traducían a los idiomas del pueblo las escrituras. Déjenme decirles algo, hermanos. En el gobierno de Lázaro Cárdenas, el siglo pasado, el que expropió el petróleo a los extranjeros, mandó llamar, pidió ayuda a una escuela, a un instituto que aquí se conoció como el Instituto Lingüístico de Verano. ¿Quiénes eran estos? ¿Saben quiénes eran? Hay una organización que se llama John Wycliffe, traductores. Bueno, ¿qué fue lo que les pidió Lázaro Cárdenas a estos hombres eruditos en idiomas, expertos en la materia? Les pidió ayuda para que vinieran a alfabetizar a los indígenas y a los pueblos indígenas aquí en México, en el sureste, todo lo que es, escuchen, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Quintana Roo, todo eso. Los invitó, entonces los traductores Wycliffe, así se llama la escuela y el ministerio, le dijeron: aceptamos la invitación, señor presidente, pero hay un par de condiciones. Número 1, nosotros sufragamos los propios gastos, porque ya es una organización misionera tremenda. A eso sí hay que darles, a los otros hay que darles, pero de otra manera. Entonces, dice, sí, aceptamos, dice, nosotros somos misioneros, y la otra, para alfabetizar y traducir y enseñarles español a los indígenas, el único requisito es que vamos a usar la Biblia, las escrituras. Y el presidente Lázaro Cárdenas dijo: ¡claro! ¡Vengan! Escuchen bien, ¿saben dónde es donde hay más cristianos en la República Mexicana? ¿Dónde creen? ¿Saben dónde es donde existen los cristianos más fieles a Jesús?
¿Saben dónde es donde en México existe la persecución y matan cristianos en pleno siglo XXI? ¿Dónde creen? Aquí en Guadalajara, aquí somos un montón de lights. En el norte de México, no hombre, esos están más agringados que nada. Esos andan en la prosperidad y en el éxito y no sé cuánto rollo. ¿Saben dónde están los cristianos más fieles que hay en México? Allá. ¿En dónde? En Oaxaca, en la sierra, allá. ¿Cuántos han ido? ¿Sí o no? No andan con las payasadas que nosotros hacemos aquí. ¿Y saben cómo les llegó la traducción de la Biblia? Ya no solo muchos ya hablan español y todo. ¿Saben de dónde vino la traducción de la Biblia a sus dialectos? Ya supieron de dónde. ¿De dónde se gestó todo? De este hombre, John Wycliffe. Escuchen bien. Nunca menosprecies lo que Dios te diga que hagas, porque no te imaginas lo que Dios puede hacer. Todo inicio que viene de Dios, aunque sea pequeño, puede ser de alcances extraordinarios. Amén. Ese fue John Wycliffe. Entonces me quedé en el año 1818, los traductores llegaron a muchas partes del mundo. En 1982, ya no muy lejos, había 574 proyectos para traducir la Biblia. ¿Saben quiénes son los que van a traducir a los dialectos y a los idiomas? Los de la escuela que se llama los traductores John Wycliffe. Es más, escuchen, en 1942, en algunas universidades en Europa y en los Estados Unidos, ser traductor de las Escrituras se volvió una carrera. Si alguno aquí quiere ser traductor de las Escrituras, tiene que irse a los Estados Unidos o a Europa a estudiar, olvídate, no sé cuántos años, y de manera que esta gente, hermanos, yo, mira, la verdad yo he conocido a algunos, yo nomás los veo, yo me quedo callado. ¿Qué puedes decir? Nada. Y es gente, escuchen bien, muchos de ellos han dejado atrás el glamour, porque van y se meten con los indígenas. Esos son los verdaderos apóstoles, no los que andan allí siendo iluminados con luces de colores y cámaras de humo. No, esos no. Esos nomás emocionan a la gente. Pero los verdaderos allá están metidos, hermano. Qué tremendo. Y déjenme decirles, sin temor a equivocarme, perdón, aquí conocen todos a Toño Lázaro. Le voy a decir porque él no está. Él nunca va a decir lo que yo voy a decir. Pero los que lo conocen, todavía no lo conocen bien. Yo lo conozco hace casi 30 años. Él es doctor. ¿Sabían que era doctor? Dejó todo. ¿Para qué? Para irse a meter con los indígenas allá en la sierra, toda su vida. Él está dedicado a tiempo. Ese sí es un apóstol. Y de a de veritas. Pero él nunca te lo va a decir, él nunca se va a presentar así. Porque el día que lo haga, no lo va a hacer. Es un hombre humilde. Bien, vamos sobre el fin. Fíjate, hay registros de que en Estados Unidos los mismos creyentes indígenas, porque hay comunidades cristianas en los apaches, en los ya, ¿cómo era? Bueno, se me fue ahora. No, los yaquis son de aquí de Sonora, aunque no sé si tengan que ver con los de allá. Pero hay varios, los Cheyenne, no lo del Cheyenne Apá, no, eso no, eso es otra cosa. ¿Dónde quedó? No.
Los traductores Wycliffe muchos han sido asesinados, Ellos llegaron a evangelizarlos. Muchos traductores Wycliffe, tuvieron que inventar, como no había el idioma o los dialectos escritos, tuvieron que inventar, eso ya son obras ya colosales. Tuvieron que inventar la escritura, es impresionante. Bueno, muchos de ellos murieron en manos de los indios americanos, pero quedó la semilla. Y hoy, actualmente, hay cristianos dentro de las tribus norteamericanas indígenas. Y ellos mismos ahora han sido adiestrados y ellos mismos traducen a sus propios idiomas las escrituras. Qué increíble, ¿no? ¿De dónde salió todo? De este hombre. En 1942 se volvió una carrera, traductor de las escrituras. Sus egresados, desde 1942 a la fecha, que fueron parte de los que llegaron aquí en México, han trabajado en más de 500 traducciones, según los datos que yo obtuve. Y actualmente hay más de 1000 en proceso. O sea, ahorita en este momento hay gente de los traductores de Wycliffe escribiendo, ¿entienden? Traduciendo, inventando los jeroglíficos para que algunos dialectos tengan escritura. ¡Qué impresionante! Más de 1000 obras en proceso. Los datos arrojan de que existen en el mundo más de 3000 idiomas y dialectos. 3000. Wow. Si Wycliffe hubiera siquiera imaginado lo que su valentía en lo que hizo, la valentía en la obra que él hizo, si él se hubiera imaginado lo que iba a causar, yo creo que no lo hubiera creído. Si Dios le hubiera dicho, mira, si tú me eres fiel, va a suceder esto y esto y esto. No, yo creo que no lo hubiera imaginado. ¿Saben qué se ha hecho hoy de la Biblia, hermanos? Y quiero terminar con algo que es penoso. ¿Saben qué se ha hecho hoy de la Biblia también? Un terrible y espantoso y asqueroso negocio. ¿En qué sentido? Escuchen. La Biblia del adorador, la Biblia del empresario, la Biblia del joven, la Biblia, ya no más falta la del homosexual y creo que ya anda por allí. ¿Qué onda? ¿Qué ha pasado? ¿Saben que hay comunidades y ustedes que van a las misiones son testigos? Mira, yo vi escenas así, de llegar, pues si tú llegas con tu bibliota, ¿no? Entonces, pues abran su Biblia y nomás le hacen así. Una vez vi a alguien que sacó así una hoja de una Biblia. ¿Qué? No, pues es que no tenemos Biblia. Por muchas razones. Una, por la pobreza. No pueden comprar una Biblia. Y ahora la Biblia del adorador. Miren qué asqueroso es eso. ¿Por qué? Porque está firmada por el gran adorador Armando Negocios de la Cruz. Entonces es la Biblia, ¿y cuánto cuesta? La que tiene los comentarios del empresario más grande, del cantante, ay, pues te cuesta 900 pesos. Yo la quiero. Sin palabras. Pero gracias a Dios que siempre ha habido gente que piensa diferente, ¿no? Dios nos ha dado contacto de tener acceso a Biblias sencillas pero bien baratas. ¿Sí se llevan algunas de esas? Aquí tenemos y, bueno, no sé cómo Toño, él es el que hace el trabajo, pero tenemos un montón de cajas ahí. Conseguimos Biblias bien sencillas, en español. A veces, bueno, yo por ahí tengo algunas en huichol, pero es difícil a veces la impresión. Bueno, pero muchos ya hablan español. Entonces tenemos acceso a Biblias completas de a $1, ¿sí?
bueno, pues esas las regalamos. Pues imagínate, ¿no? Pero fíjense, ¿qué creen que hemos descubierto? A veces, oiga, denos el tip, hermano, que no sé qué, que para bendecir a la gente. Y como pues son bien baratas, luego ellos los venden a 30 pesos y ya se ganaron 2. Son unos, ¿cómo les calificaremos? ¿Ah? Pues es gente que no tiene conciencia, que no tiene no tiene nada. Y se ha hecho desgraciadamente de esta grandeza, han hecho el negocio de su vida. Y ese es uno de los lastres que viene arrastrando la iglesia cristiana de hoy. Entonces yo entiendo que hay un costo por imprimir, yo entiendo que una Biblia como la que yo tengo pues cuesta, y yo gustosamente pago, no sé, no me acuerdo cuánto pagué por esta, ¿no? 400 pesos, con gusto los pago, pero ya están abusando unos vivales, están abusando y eso no se vale, ¿verdad? Siempre los va a haber. Los hubo en los tiempos de Cristo, los hubo en el correr de la historia de la iglesia cristiana, los hubo antes de la Reforma, y esa fue la razón de la Reforma. Todos esos abusos que la gente cometía. Bueno, viene la Reforma, las Escrituras llegan a nuestras manos y siguen esos metidos aquí entre nosotros. En fin, termino diciendo esto: no tengan temor de ser fieles a Dios, no tengan temor, hermanos, de predicar la verdad. Por eso a mí en lo personal me gusta muchísimo leer las historias de los hombres que dejaron huella. La Biblia, pues no se diga, es mi libro de cabecera, ¿no? Pero estos hombres ahorita estoy leyendo a un alemán, Dietrich Bonhoeffer se llama. Impresionante. No, lo lees y tú te quedas así y dices, ay, no, hombre. A veces lo presentan a uno, el gran siervo de Dios, quizá cuánta cosa dicen. Y luego los lees a estos y dices, no, hombre, ¿cuál gran siervo? Yo no soy nada. No, es que la verdad, esa es la verdad de las cosas, hermanos. Para llegar a enfrentar, ¿saben qué hizo ese Bonhoeffer? ¿Saben a quién se enfrentó? A Hitler. Cuando viene la Segunda Guerra Mundial, los pastores de la Reforma, los luteranos, los presbiterianos alemanes, cuando eligen al Hitler, van y le empiezan sí, no, nosotros estamos con usted, señor Hitler. La iglesia reformada, protestante, apoya su liderazgo. Y Bonhoeffer dijo, ese es un demonio. Y fue con los pastores que lo apoyaron ahí en Berlín y les dijo, ¿por qué hicieron eso? Ese va. ¿Tenía razón o no? Pues empezó a predicar. Lo metieron a la cárcel. Retráctate, le dijeron los nazis. Y Bonhoeffer dijo, no, jamás. ¿Saben cuál era el mensaje fuerte de Bonhoeffer? Era que no predicáramos la gracia barata. La gracia que hoy obtenemos costó un alto precio y se nos regala, pero la abaratamos. ¿Cómo la abaratamos? Predicando todas las tonterías que predicamos hoy, consintiendo con el mundo. Eso es abaratar la gracia. Le dijeron, cállate la boca, y dijo, no me callo. Y él predicó. Finalmente lo agarraron, lo metieron a la cárcel, lo fusilaron, hermanos. Eso fue en 1940 y pico. Eso sí. ¿Y nosotros qué? Bueno, vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude. ¿Cuántos necesitan la ayuda del Señor? Señor, ayúdanos, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por esta historia, Señor, que quedó escrita
en las Escrituras, principalmente la vida de la iglesia, pero sobre todo, y después, años posteriores, el ejemplo de todos estos hombres. Te damos gracias, Señor, por el ejemplo que nos dan y que nosotros podemos de alguna manera imitar. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a continuar con la vida de este hombre tremendo. Bueno, entonces John Wycliffe pues comienza a ya darse cuenta de muchas cosas. Entonces él se preguntaba al ver toda la corrupción, que para él ya era claro, ya no era, ay no, estaré viendo cosas que otros no ven, no, ya era claro para él. Y él se preguntaba dentro de sí mismo, ¿cómo puedo exponer y contrarrestar esta corrupción? Se preguntaba. Él sabía que el engaño en el que los líderes de la Iglesia Católica habían metido a la gente era grande, era un engaño colosal, que para revelarlo así de un golpe, pues no iba a ser fácil. Entonces él decidió hacerlo poco a poco. Acuérdense que como no había otra iglesia, pues no se podía ir a congregar a otra iglesia, ¿no? Entonces tenía que estar allí. Ahora, déjenme decirles un dato muy importante. Todos estos hombres no tenían en mente dividir la iglesia, ¿eh? Esa no era su intención. Ellos querían que la iglesia y los maestros de la Biblia, los pastores o los sacerdotes, que entonces ya se denominaban, los teólogos, volvieran a las Escrituras para que éstas fuesen enseñadas al pueblo y que la gente recibiera la palabra de Dios. Entonces, dice su historia que en 1376 él escribió tipo panfletos o trípticos, tratados, donde él exponía con textos bíblicos la codicia de la iglesia, la avaricia. El mismo obispo de Londres, dice la historia, que pues se sintió aludido allí mismo en su país, y dice la historia que en febrero de 1377 el obispo de Londres lo mandó llamar porque tenían unos cargos de herejía en contra de John Wycliffe. Y dice la historia que cuando llegó John Wycliffe a la catedral de San Pablo, que todavía está en pie, que es ahí en Londres, que cuando él llegó dice que lo estaban esperando el obispo y todo su séquito, ¿no? De pues arzobispos, etcétera, cardenales, sacerdotes, etcétera. Pero en ese tiempo ya John Wycliffe contaba con un buen número de gente que estaba siguiendo su enseñanza. De manera que cuando él llega, dice la historia, cuando llega a la catedral de San Pablo, pues los que estaban en contra de él, la gente del pueblo, los clérigos, estaban metidos ahí, adentro de la catedral. Y empezó el ataque verbal y luego físico, se agarraron, se trompearon. Entonces, los seguidores de John Wycliffe, y él les decía, no, él decía que no se trataba de... Pero pues estos era el pueblo en bruto, ¿no? Ignorantes de la vida espiritual y cuanta cosa. Total, se alma ahí la trifulca. Y dice la historia que pues algunos querían linchar a John Wycliffe, pero por soberanía de Dios salió ileso, tipo San Pablo. Cuando lo bajaron de en una canasta para que huyera. Entonces el Papa Gregorio XI, cuando se enteró que el juicio que el obispo de Inglaterra le iba a hacer a John Wycliffe, cuando se enteró que había fracasado, pues le querían dar cuello ya. Entonces, ahora sí como decimos en México, ándale, ¿verdad? Pues John Wycliffe es citado a la corte para responder a los cargos que el Papa mismo
le hizo. Entonces, dice la historia que él estaba de pie, estaba el Papa allí en su trono, él está de pie ante decenas de obispos, sacerdotes, y empezó a escuchar las acusaciones que le estaban leyendo. Eran un montón, ¿sí? Entonces, John Wycliffe contestó lo siguiente, cuando le dice, ¿qué dices a las acusaciones? Entonces John Wycliffe responde, yo, Juan Wycliffe, niego que el Papa tenga derecho alguno al dominio político. Y lo tenía enfrente. Mira, para hacer una cosa así necesitas tener valor, ¿eh? ¿Cómo describir eso? Es que ir, acuérdense, ante el soberano del universo, ante el que no se equivoca, pararse enfrente y decirle que está mal, que está equivocado, que lo que está haciendo es antibíblico y que está ofendiendo a Dios. Bueno, ustedes están sentados ahí y dicen, ay, qué valiente, ¿verdad? Qué valiente John Wycliffe. Traten de pensar. Miren, se los voy a contar para que más o menos traten de ubicar la cosa. Es como si ahorita Dios te dice, ve con los del canal ese y ve y diles que por qué venden los milagros. ¿Verdad? Ya se así, no, yo no, que vaya otro, que vaya otro. ¿Y qué si Dios te dijera? ¿Lo harías? Cuando menos les mandarías un correo electrónico. Ya ven, nadie dice nada. El Papa emitió 5 bulas papales. ¿Saben lo que es una bula? Una bula papal son decretos que ellos hacen. O sea, yo, el Papa fulano de tal, decreto que van a pagar tal impuesto. O sea, ellos entonces las bulas papales eran decretos que el Papa hace, que se tenían que obedecer sí o sí. Y en una de esos bulas papales, que eran escritos pues, decía lo siguiente: a los eruditos de Oxford, ¿cómo es posible que hayan permitido que la cizaña brotara en su gloriosa universidad, en medio del trigo? Del trigo. Y lo peor, dice, ustedes no han hecho nada, y siguió creciendo. Entonces en la bula papal los amenaza. La amenaza decía, si no hacen que la boca de John Wycliffe calle, sus almas corren peligro de irse al infierno. y es obvio, ¿no? Pues imagínate, el Papa infalible, no se equivoca, lo que dice el Papa es voz de Dios. Pues ¿qué sucede? Pues los eruditos allí de Oxford, bueno, pues dijeron, pues ¿qué hacemos? Entonces hacen un concilio, se juntaron ahí mismo en la universidad y llegaron a una conclusión muy interesante. La escribieron y se la enviaron a Gregorio XI y decía lo siguiente: las afirmaciones de John Wycliffe, aunque suenen mal, no suenan bien, no son erróneas, son ciertas. ¿No? Entonces pues no quedamos en que lo que menos espera el Señor es eso, que defendamos la fe. No, tenemos que hablar, hermanos, tenemos que denunciar las mentiras. Y eso nada más ir al canal de aquí de Guadalajara, el enlace que está aquí en la colonia esa, Las Águilas. Un canalito. Era el Papa, hermanos. Era el Papa. Y él se planta y dice, yo niego que usted, señor Papa, tenga por Dios dado el poder político, civil, y tampoco usted puede descalificar a nadie por medio de bulas papales, le dijo. Hágalo
por las Escrituras, porque es necesario obedecer a Dios y no a los hombres. No, olvídate. Bueno, esto lo tomó él de Hechos capítulo 5. No, cuando él se presenta del Papa, acuérdense que él ya había y estudiaba las Escrituras de una manera fuerte, ¿no? Y Hechos 5:25, habían metido a los discípulos a la cárcel, un ángel llegó, les abrió la puerta y salieron y andaban allá predicando. Los habían metido a la cárcel por andar predicando. Entonces llega un ángel, les abre la puerta y se salen y siguen predicando. Entonces van y los buscan, dice, pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó. Fíjense, el sumo sacerdote, el papa de aquel tiempo, les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente